en este día me complace mucho saber que quien nos va a compartir la palabra es uno de los mejores exponentes, sin especulaciones y sin manipulaciones, del tópico escatológico. Así es de que muy confiadamente cedemos este púlpito para que nuestro Pastor González nos comparta lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Bueno, son días difíciles, pero no para la iglesia. Vamos a hablar de la luna que se volvió como de sangre. Y eso considero que es el tema que todavía nos ocupa. Vamos a leer unos versículos primero en la palabra del Señor. Y vamos a hablar primero lo que dice la Biblia sobre los astros. Segundo, vamos a hablar de los sellos del libro de Apocalipsis, brevemente, pero al final vamos a hablar del sexto sello, para más o menos ponerlos a tono con lo que vamos a hablar. Y vamos a leer lo que dice el sexto sello, en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12. No es que sea muy buen escatólogo, pero lo que sí es que tengo ya 49 años de estar leyendo especialmente el libro de Apocalipsis. Es el libro que más me ha gustado. Y es el libro que más debe interesarle a la iglesia en estos tiempos. Es el libro de la actualidad. Y debiéramos tener un conocimiento muy claro para no ser engañados, pero al mismo tiempo para no ser sorprendidos. Amén. Vamos a leer lo que dice el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12 en adelante. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y del Cordero y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Padre, te damos muchas gracias. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por la oportunidad, Señor, que tenemos de escuchar tu palabra, de estar en tu presencia y de permitir que tu Santo Espíritu nos ministre. Yo oro, Señor, en este día, que nuestras vidas sean diferentes después de este día, en el nombre de Jesús. Ruego, Señor, que tú te glorifiques, que cada vida sea nutrida con el poder y la veracidad de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Bueno, como todos lo sabemos y ya se ha dicho, no podemos negar que hoy vivimos en los días más proféticos de la historia. Si usted quiere saberlo, es así. Aunque la mayoría no se da cuenta, pero estamos viviendo en los días más proféticos de la historia. Todo se mueve hacia un fin. Todo se mueve con un fin propósito, con un fin profético. Aunque muchos no lo pueden ver, pero la economía, los militares, la política, el degeneramiento moral, y en todos los aspectos, todo tiene que ver con profecías bíblicas.
Si usted está a tono con lo que la Biblia dice, usted sabe que cada cosa que está sucediendo hoy en el mundo tiene que ver con algo que la Biblia lo dijo hace más de 2000 años. Por eso estamos diciendo que hoy son los días más proféticos de la historia. Porque no hay nada que se esté moviendo que no tenga que ver con los últimos días de la historia de la humanidad. La iglesia debiera estar en un avivamiento. Si entendemos esto, debemos saber que muy pronto los que nos vamos con Cristo estaremos más allá de las estrellas. Esto no es fantasía, no es la emoción de un predicador. Quiero decirle que el alboroto que ha habido estos días tiene muchas cosas de verdad. Todos sabemos de los 4 eclipses de luna. Eso es conocido por todo el mundo. Tiene los nombres de la luna roja y la luna como de sangre. Y ese término lo usa la Biblia. La luna como de sangre. ¿Usa Dios los astros para mostrarnos señales? ¿Nos indica algo lo que acaba de pasar? ¿Estamos en realidad conscientes de las cosas que están sucediendo? Claro que sí. Claro que todo esto tiene que ver con las señales de los tiempos. Y desde luego, siempre también ha habido las malas interpretaciones bíblicas, para vergüenza de la iglesia, para confusión de muchos cristianos. Porque siempre que hay un evento bíblico, antes de eso vienen muchos anuncios fuera de tono. Pero mire lo exacto que son los tiempos y las cosas de Dios. Se dice que desde el año primero de la era cristiana hasta nuestros días han habido 62 lo que llama la NASA tétradas, o sea, 4 lunas rojas o 4 eclipses de luna seguidos regularmente entre el año anterior y el año presente, como sucedió el que acabamos de vivir, 63, 62. Y todas estas han tenido que ver con eventos especiales y en su mayoría con eventos que tienen que ver con el pueblo de Israel. ¿No le parece raro esto? Lo vamos a mirar un poquito. Lo más importante y que se tiene registro son los últimos 500 años. Entre el año 1493 y el año 1494, o sea, un año seguido del otro, entre esos 2 años, hubo una tétrada, o hubo 4 eclipses de luna, eclipse total de luna. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo, los reyes de España le dijeron a los judíos: o se convierten al catolicismo o se van de España. Se dice que creo que 62,000 se convirtieron al catolicismo para mal de ellos. Y como 200,000 huyeron, salieron a otras naciones. Por esos días apareció, o ya la Inquisición se reavivó, y entonces muchos de los que se quedaron como católicos en España, la Inquisición los mató porque descubrieron que no se habían convertido al catolicismo de corazón. O sea, el diablo siempre es mentiroso, engañador, y busca cómo matar a los que no le agradan. Y mataron muchos judíos. Raro, ¿no? Que precisamente cuando sucedió una tétrada o 4 lunas rojas
sucedió esto. En 1949 a 1950, o sea, entre el 49 y el 50, hubo otra tétrada. Otros 4 eclipses total de luna. ¿Qué pasó en esos años? Israel fue reconocida como nación después de 1900 años. Increíble. Pero fue precisamente en los días de esas lunas rojas. 22 o 23 años después, en el año de 1967 y 68, ya algunos de nosotros estábamos vivos, Israel se tomó a Jerusalén después de haberla perdido en el año 70 antes de Cristo. Y el general del ejército, creo que era Moisés Dayan, dijo: nunca jamás saldremos de aquí. ¿Y sabe qué? Fue precisamente en los mismos días de otras 4 lunas rojas. La otra luna roja la acabamos de vivir, que fue entre el año pasado y este año. Y nos preguntamos, ¿habrá pasado algo en Israel? Hubo tantas noticias malas que confundió a muchos. Y muchos dijeron, no prestemos atención a eso. Por ejemplo, hubo unos grupos que dijeron que un meteoro, que un asteroide iba a chocar con la Tierra en estos días. Hubo otros que dijeron que era el rapto de la iglesia, que ya venía el Señor, que esta era una señal. Por lo menos supe de 600 personas en Nicaragua que vendieron todo, regalaron todo, dieron todo y se fueron, como lo han hecho los adventistas muchas veces. Esta era una iglesia evangélica y pentecostal. Y se fueron para un campamento. Qué frustración después que no pasó nada. Hubo otros que dijeron que la tierra iba a sufrir cataclismos extraordinarios y estaban preocupados por lo que iba a suceder. Bueno, nada de eso sucedió. Porque las lunas rojas no anuncian eso, anuncian otras cosas. Para la venida del Señor faltan unos eventos que pueden suceder en una semana, que pueden suceder en 3 días. Lo importante es que ya está montado el panorama para que eso suceda. ¿Qué pasó con las lunas rojas en relación con Israel cuando sucedió esto? La última luna roja fue el 28 de septiembre, ¿verdad? El 29 de septiembre el Parlamento ruso le aprobó a Putin llenar a Siria de las mejores armas de guerra que ellos tienen. 4 clases de aviones modernísimos. Uno de esos aviones tiene 2 veces y medio la velocidad del sonido. Increíble. Aparte de eso, de miles de misiles y también miles de soldados. ¿Tendrá algo esto que ver con Israel? Bueno, los rusos dicen que no, pero las profecías bíblicas dicen que sí. Que al final de los tiempos, y aún más, yo puedo asegurarle, no estoy hablando de fechas, porque fechas no sabemos, pero una de las señales que nos indica el día del regreso del Señor, no el día, sino en los días del regreso del Señor, es una guerra que se llama Gog y Magog, que a veces es un poco difícil de entenderla, pero esta guerra de Gog y Magog no se va a llevar a cabo, pero sí se van a levantar y va a haber el inicio de la guerra. Y es cuando el anticristo aparece como el Señor que puede calmar las guerras. Y en un solo momento él acaba con esa guerra.
Y toda la gente lo va a aplaudir y lo van a decir, ese es el hombre que necesitamos. Esto está en el tapete. Ya Rusia se situó en Damasco. Ya está ahí. Ahora, hay una profecía en Isaías 17 que habla de la destrucción total de Damasco. Dejará de ser ciudad. Algunos intérpretes de la profecía han dicho que esa profecía ya se cumplió. ¿Cuándo? Si Damasco todavía es ciudad. Y no solamente ciudad, aparte de que ha tenido deportaciones y destrucciones de guerras, jamás Damasco ha sido destruida como lo dice la profecía. Ahora, lo que sí usted puede ver en el libro de Isaías, del capítulo 13 de Isaías al capítulo 24, Isaías profetizó sobre la destrucción de las naciones enemigas de Israel. Todas se han cumplido. Babilonia fue destruida. Nínive fue destruido. Las naciones vecinas fueron destruidas. Ahora se llaman de otra manera. Ahora tienen otros nombres. Persia fue destruida. Ahora se llama Irán. Todas estas naciones, todas estas profecías que usted lee alrededor de Isaías, de esos capítulos, se cumplieron exactamente cuando dice que Babilonia sería destruida y nunca jamás sería habitada. Una ciudad tan famosa. Para ellos, más de uno ha querido edificarla. Pero hasta el día de hoy, nadie ha podido edificarla. Sin embargo, para sorpresa de los estudiantes de la Biblia, encontramos que la profecía contra Damasco no se ha cumplido. Capítulo 17 de Isaías. Fíjese lo que dice. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas. He estudiado sobre esa ciudad y había una por ahí cerca al Mar Rojo, pero no creo que tenga nada que ver con esa. Se cree que eran pequeñas ciudades que estaban alrededor de Damasco. Existen todavía, pero con otros nombres. Las ciudades de Aroer están desamparadas. En majadas se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Eso es los animales salvajes. Cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Esto de la gloria de Israel es como una ironía, porque Israel dejó de existir. Ahora existe solo el pueblo judío. Las 10 naciones fueron deportadas y nunca más volvieron a Israel. Los judíos que fueron llevados a Babilonia después de 70 años, exactamente cuando se cumplieron los 70 años, regresaron a su tierra. Pero las 10 naciones de Israel que fueron transportadas a lo que hoy se llama el territorio de los kurdos. Yo creo que los kurdos son ese Israel que fue deportado. Hasta el día de hoy ellos no tienen tierra. Ellos viven entre Turquía, Siria, Irán, Irak. Ellos están ahí en ese territorio. No son reconocidos. A veces se les da un pedazo de tierra, pero siempre han tenido problemas. A ese territorio es donde dice la Biblia que fueron transportados Israel. Israel dejó de ser. Entonces, volverá a ser restaurado porque Dios tiene siempre un remanente de cada tribu, de cada pueblo. Hay remanentes. Y con ese remanente van a ser restaurados solamente para los días del milenio. Pero en este tiempo Israel no tiene gloria. Fue destruido. Y así con esa gloria destruida que tiene Israel, así será Siria también.
todas las profecías relativas a estas naciones vecinas se cumplieron, menos la profecía sobre Damasco. ¿Usted no cree que hay aquí algo en el ambiente? Cuando usted lee el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, usted lee sobre la guerra de Gog y Magog. Buscando ese lugar, ni siquiera la historia encuentra exactitud sobre esos términos. El Gog y Magog tiene muchos comentarios. Definitivamente se cree que corresponde a Rusia, porque siempre el capítulo habla de los ejércitos del norte, y el norte es Rusia. Definitivamente es Rusia. Y yo no sé, me parece que Putin es el personaje que está propio para hacer esa guerra. De todas maneras, si usted puede leer esos capítulos y usted se dará cuenta que esa guerra la va a hacer Rusia y menciona algunas naciones. Entre ellas está Irán, Irak, Turquía, Siria, las naciones que le van a hacer daño. Bueno, a Siria no la menciona, pero menciona las otras y algunas otras naciones. Hoy se está configurando ese panorama. Rusia está en Siria. Y no solamente está en Siria, está unido con Irán y con Irak. Ellos dicen que es para combatir el Estado Islámico, pero hasta ahora no se ha visto eso. Está queriendo fortalecer al dictador. Eso es lo que está haciendo, Rusia o Putin alrededor de Siria. ¿Será que ellos le tienen ganas a Israel? Bueno, eso lo veremos. Pero vamos a ver un poquito antes qué dice la Biblia respecto a los astros, los anuncios que los astros nos dan. Primero, cuando Dios creó el mundo, en Génesis capítulo 1, el versículo 14 nos dice: dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales. Ahora, esto parece que dijera para las estaciones solamente, pero no es solamente para las estaciones, para días y años. O sea, que fueron puestos con propósitos determinados de parte de Dios. ¿Recuerdan a José el soñador? Él se soñó que habían estrellas, la luna, el sol, y todos estaban rindiéndole adoración. Dios está usando de una forma figurada esto. ¿Qué sucedió más luego? Los hermanos de Jacob un día estuvieron en Egipto arrodillados a los pies de José, reconociendo que habían pecado. Su papá no, pero a su papá lo mandaron traer después. O sea, Jacob. Luego en Apocalipsis 12 vemos nuevamente este cuadro, como que algo tiene que ver lo uno con lo otro. Luego vemos el libro de Joel. Yo creo que a todos nos gusta el libro de Joel. En el libro de Joel, Dios habla de los astros, pero habla también del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando dice, después de esto, capítulo 2 de Joel, versículo 28, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora, todos nosotros somos testigos, bueno, casi todos nosotros somos testigos del cumplimiento de esto.
Hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hablamos en lenguas. Hemos visto los dones espirituales derramados, cumpliéndose exactamente lo que Joel había profetizado. Pero aún más, el apóstol Pedro se levantó el día de Pentecostés para decir que ese acontecimiento era nada más ni nada menos que ese hecho de que se estaba cumpliendo el derramamiento del Espíritu Santo. Y Pedro vuelve a repetir lo que ya había dicho Joel. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora, yo en muchas oportunidades he estado leyendo aquí. De joven yo vi muchas visiones, y al mismo tiempo siendo joven vi sueños. Ahora cuando casi no sucede eso, yo le he dicho, Señor, los jóvenes no quieren ver visiones, por favor muéstremelas a mí. Y estoy orando que el Señor me dé eso, porque Él lo prometió, y si Él lo prometió, Él lo va a hacer con los que lo buscan, con los que quieren. Porque Dios ha prometido algo que Dios cumple, y nosotros somos testigos de eso. He estado en avivamiento desde los años 60 hasta nuestros días. He estado en avivamiento donde el Espíritu Santo se derrama. No sé si Marilu se acuerda, pero cuando ella tenía 8 años, 80 niños fueron bautizados con el Espíritu Santo, entre ellos su pastora. Y avivamientos donde ha habido derramamientos del Espíritu Santo y más de 1, 3, 4, 5, 10, 20 han sido bautizados con el Espíritu Santo, cumpliéndose lo que dice la palabra. Pero muchos cristianos se conformaron solo con recibir el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas y nada más. Cuando hablaba de visiones, no visiones por haber comido demasiados frijoles, sino visiones que el Espíritu Santo nos dice qué está sucediendo, qué va a suceder, qué está a la puerta en el panorama. Nosotros no debemos estar dormidos a lo que está pasando, a lo que está sucediendo. Todo esto lo anuncia el Señor para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche. La iglesia debe estar al tanto de qué está pasando, por qué pasó aquello, por qué pasó esto otro. Debe tener las visiones, los sueños, la revelación. Ahora, no vivimos de los sueños, vivimos de lo que dice la palabra. Si un sueño tiene que ver con la palabra, uno lo sabe cuando la persona lo cuenta. O si la visión tiene que ver con la palabra, lo sabemos. Yo a veces he tenido sueños que sé que vienen de Dios, pero no lo entiendo mucho. Y no se lo he ido a contar a nadie. Porque sé que Dios me lo habló a mí y Él me va a decir qué es. Y entonces me he ido a orar, Señor, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que demostró? Y he estado ahí agonizando hasta que viene luz en la palabra. Y entonces vemos lo que dice la palabra. Estamos en días, hermanos, donde debemos ser cristianos que tienen los ojos espirituales abiertos, que tienen oídos espirituales para oír, que gastan tiempo en la oración, que gastan tiempo en el estudio de la palabra, que quieren estar al día con los tiempos, porque en cualquier momento nos vamos con Cristo. Y hay de aquellos que habiendo estado en la iglesia y habiendo conocido la palabra, se queden. No es bueno quedarse. No es bueno. No es bueno, por favor, entiéndalo, no es bueno quedarse. Es un privilegio que Dios le ha dado supremamente grande. Los millones de personas que no han tenido oportunidad, usted ha sido escogido como alguien que tiene esa oportunidad. ¡Aprovéchela! El nuevo nacimiento es que Dios despierta nuestro espíritu que estaba dormido o muerto. El Espíritu Santo vino y le dio vida. Ahora tenemos una verdadera comunión con el Señor. Podemos hablar con Él, podemos preguntarle, podemos recibir respuestas. Pero Dios mira el corazón
¿Qué tan interesado está en las cosas del cielo? Porque al cielo solamente van los que están interesados. Dios abrió las puertas del cielo. Las puertas del cielo están abiertas. Es más, no hay puertas. Pero no van a entrar los que a última hora quieren entrar. Van a entrar aquellos que tienen deseos de conocer a Dios. Cuando estudiamos la palabra, no la estudiamos para saber algunas cosas de Dios. La estudiamos porque queremos conocer a Dios. Yo quiero conocerlo a Él. Yo quiero conocerlo a Él. Yo quiero verlo cara a cara. Ningún hombre lo ha visto hasta el día de hoy. Pero un día lo vamos a ver y yo lo quiero ver. Quiero estar preparado para ese día. Alabado sea su nombre. No quiero perderme ese día por nada del mundo. Hay cosas que a veces me jalan para afuera. Ay, cómo le gusta la carne, las cosas del mundo. Pero hay que estar despierto. Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo el Señor. Hay que estar atento. Y cuando hemos fallado, bueno, el altar está abierto para ir y decirle: Señor, soy un miserable, soy un gusano, soy nada después de tener tantas bendiciones. ¿Cómo es que me dejo ganar esta batalla? Ganas de agarrar al diablo y volverlo pedazos. Pero el cristiano verdadero se recupera, se levanta, sigue adelante. Ahora fíjense que todo esto que está hablando aquí el apóstol, hablando de la profecía de Joel, nos habla de tremendas bendiciones. Bendiciones que están para todos los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Entonces es para todos ustedes que habla esto. Pero luego, después de este derramamiento del Espíritu, también la palabra, lo dijo Joel y lo dice Pedro. El sol, mejor antes, versículo 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Sabe que esas tres cosas ya se cumplieron? Lo primero aquí que dice sangre. ¿Quién no ha visto sangre hoy? Quizás usted no está afectado, pero hay millones y millones de personas que han visto masacres, que han visto delante de ellos el asesinato de sus padres, o padres que han visto el asesinato de sus hijos y lo han hecho con saña. Lo más que están haciendo hoy es cortando cabezas. Simplemente le cortan la cabeza. Sangre por todas partes, crímenes terribles en todas las naciones. Hay mucha sangre. Después de la sangre de Abel, los Caínes se han multiplicado por toda la tierra y hay sangre de una forma increíble, triste, doloroso, la inseguridad. Las ciudades no se puede salir a las calles. Hay que tener cuidado por ciertos lugares. Quizás este es el país más seguro del mundo. Pero la sangre está corriendo por todas partes. Yo lo veo eso como señal. Fuego. Los incendios forestales no sucedían como suceden hoy. ¿Sabe que son miles de kilómetros o de millas que se queman en cada verano? Cuando aquí está el invierno, el lugar donde está el verano, allá se están quemando los bosques. Y hasta las ciudades, pueblos. Gente que se queda en la calle, miles de personas que lo perdieron todo por un incendio. Eso no se había visto antes. Y no era por falta de noticias. Es que es en este tiempo donde se están presentando esos fuegos. Muchos de esos fuegos no se sabe de dónde vienen. Algunos son creados por alguien que tira un cigarrillo o tira alguna cosa de fuego. Pero muchos de esos parece que son descargas eléctricas que caen en esos bosques secos. Pero esto es una clara señal de eso. Columnas de humo. Yo no sé si usted recuerda, hace como 3 años, los aeropuertos de Europa fueron cerrados durante, creo que 2 semanas, porque un volcán derramó tanta ceniza y humo por todas partes que los aviones no pudieron volar.
2 veces ha pasado en Argentina que un volcán chileno ha botado tanta ceniza y humo que ha detenido esas naciones porque no puede un avión volar. ¿No es esto señales de humo? ¿No es esto algo que nos está diciendo que así debe ser o esperamos que sea algo más extraordinario? Bueno, yo creo que más extraordinario que eso no sé qué será. Pero luego dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Mire, muchos cristianos no les interesó el bautismo del Espíritu Santo y oyen hablar de eso y no les da por buscar. Cuando me convertí en los años 60, yo veía gente que oían la palabra, se convertían, iban y se encerraban o se iban al monte a decirle, Dios, si no me bautizas, no me saques de aquí. Y regresaban llenos del Espíritu Santo, predicando en las calles, en los buses. Especialmente los jóvenes. En mi tiempo de joven, eran los jóvenes los que salían a predicar, llenos del Espíritu Santo. Conocí jóvenes que se encerraron en una habitación y dijeron, Señor, de aquí no salgo hasta que no me bautice con el Espíritu Santo. Yo tenía eso también. Y no lo recibía. Pasé 20 meses orando y no recibía. Tenía la mente muy infectada. Como dijo la pastora, hay que desocupar primero para que luego pueda ser llenado. Pero recuerdo que una noche le dije, Dios, ha sido muy difícil. Por favor, que esta noche, mientras estoy dormido, bautízame. Y me acosté esperando que esa noche me bautizara el Señor. Me desperté en la madrugada y no me había bautizado. Y entonces me levanté a orar. Señor, ¿qué pasa? Y enseguida se me vino a la mente que si te bautizo así, te vas a volver un pentecostal flojo. Eso hay que buscarlo. Eso hay que desearlo. Eso hay que anhelarlo. Hay que gastar tiempo en ayuno, en oración, en búsqueda. Sí lo quiero, sí lo deseo, sí lo anhelo, Señor. Muchos de los que no quisieron esto se van a ver confrontados en la situación más adelante. Porque si no quisieron el derramamiento del Espíritu Santo, a lo mejor les va a gustar las otras señales. Vamos a ir un poquito a los sellos. Ay, hermano, Dios me ha hablado tantas cosas en estos días que gracias, Pastora Mariluz, por haberme invitado. Me ha hablado tanto respecto a ciertas cosas de Apocalipsis que vale la pena estudiar este libro y saber lo que hay ahí entre manos. Cuando hablamos de los sellos, es el comienzo de los juicios. En el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Usted sigue leyendo y el Cordero toma el libro. Y en el capítulo 6, el Cordero comienza a abrir los sellos. Y aquí abre el primer sello, capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. No vamos a leer estos 4 sellos, pero estos 4 sellos son la organización del gobierno del anticristo. Aquí comienza la gran tribulación. Pero Dios no tiene nada que ver en esto. Dios no tiene velas en este entierro, si lo queremos llamar así. En estos 4 sellos, el personaje es el diablo montado sobre el anticristo. Entonces, el primer sello, estos 4 sellos, es la organización del gobierno del anticristo. ¿Cómo es que hacen los presidentes que dan el primer reporte de su gobierno? ¿Es a cuánto tiempo? A los 100 días de gobierno, ¿verdad? Dan el primer reporte. Bueno, yo creo que le va a quedar tan difícil que lo va a dar como al año o al año y medio, que va a dar el primer reporte.
O sea que estos 4 sellos tienen que ver con la organización del gobierno del anticristo. Y eso comienza inmediatamente el rapto de la iglesia. Así que ya nosotros vamos a estar más allá de las estrellas alabando al Señor. Pero aquí en la tierra están los que no quisieron el evangelio, los que rechazaron a Jesús, rechazaron la iglesia, rechazaron la Biblia y rechazaron el evangelio. Ellos van a estar enamorados con este personaje, porque es un personaje supremamente carismático. Y se van a enamorar, especialmente los gentiles, se van a enamorar de su gobierno y del personaje central. Durante estos 4 sellos hay 4 cosas que crecen a un extremo desorbitado, incontrolable. Uno de ellos es la anarquía. Va a haber una anarquía terrible. No es lo que dice el anticristo, pero es lo que había planeado el diablo, porque es el organizador de esto. Una anarquía total, y es evidente. Si hoy los miles de gobiernos que gobiernan esas pequeñitas naciones no pueden controlar el mal, no pueden controlar la corrupción, no pueden controlar nada, ¿qué va a hacer un gobierno central? No va a ser capaz. Así que lo primero que va a haber es mucha anarquía. Ahora, cuando hablamos de anarquía, hablamos del segundo sello, violencia. Entonces habrá mucho crimen, violación, homosexualismo, degeneramiento moral, alcoholismo, drogadicción, crímenes, robo. Un tiempo difícil para la humanidad, pero ellos están soñando con el anticristo, con el gobierno. Ven y soluciónanos esto. Tienen puesta su esperanza en él. Y el tercero tiene que ver con hambre. En medio de tanta inseguridad, de tanto desgobierno, ¿quién se va a ir al monte a sembrar una labranza? A sembrar unos tomates o unos plátanos o yucas o lo que más nos gusta comer. Nadie va a sembrar. Las ciudades, los mercados están vacíos. ¿Sabe por qué? Porque habiendo tanta hambre, la gente viene a saquearlos. Así que los mercados están saqueados. No hay que comprar. No hay que vender. Nadie tiene para vender. El robo, la violencia, el crimen, la maldad ha hecho un mundo de hambre. Y todos siguen clamándole al anticristo, al gobierno. Por favor, soluciónanos esto. Como resultado de todos esos 3 sellos, viene la muerte. Es lo más que abunda. Miles, millones de personas van a morir. Como resultado de esto, el mundo está tan desesperado que no saben qué hacer. Pero ellos han puesto su confianza en su último Dios, que es el anticristo. Ahí están enamorados. Están creyendo que ese sí va a solucionar. Lo que decían con Chávez en los primeros años de gobierno. Déjenlo gobernar, que él va a arreglar esto. Déjenlo gobernar, que él va a arreglar esto. Bueno, han pasado 14 años y no ha arreglado nada. Porque nunca va a arreglar nada. Porque el corazón del hombre, el mal está en el corazón del hombre y no está en los sistemas. Así que todo esto va a traer tal anarquía y tal situación de violencia y de mal que va a ser difícil la vida en esos días. Yo no le recomiendo que se quede a ninguno de ustedes. Por favor, busque la llenura del Espíritu Santo. El quinto sello es una multitud de judíos muertos que fueron decapitados. ¿Sabe por qué? Porque el anticristo hace pacto con los judíos. Pero entre ellos hay una multitud que no se alinean con el anticristo. Pero no se alinean porque ellos se convierten al Mesías, a Jesús. Son judíos convertidos a Jesús, que están dispuestos a morir por causa del Señor. Así que esa multitud de judíos muertos no se fueron para el cielo. Se quedaron ahí en el altar, esperando el fin
cuando el Señor venga por ellos. ¿Por qué? Porque no hay dos raptos. No hay dos raptos. Hay solamente un rapto. Desde luego, los dos testigos son raptados, pero porque son dos personajes especiales. Pero no hay dos raptos. Solamente hay uno. Y estos que eran hombres y mujeres especiales que murieron por la causa del Señor, no fueron raptados al cielo, se quedaron ahí hasta que se completara el número de sus hermanos. Cuando usted lee el capítulo 7, usted se da cuenta que estos son judíos, no son gentiles, son judíos. Aún más, usted no encuentra judíos, gentiles en ninguna parte convirtiéndose al Señor. Porque los gentiles están enamorados. Hay mucha propaganda respecto a los que se van a salvar después del rapto. Bueno, Dios es grande, es misericordioso, Dios es amor. Y a lo mejor Dios puede darle oportunidad a alguien, pero yo no se lo recomiendo porque no lo encuentro en la palabra. No lo encuentro en la Biblia. Mejor que nos preparemos para irnos antes y no dejar para aquel tiempo que será difícil. Vamos a mirar el sexto sello. En el sexto sello hay ciertas señales que yo durante mucho tiempo creí que eso era la destrucción del mundo. Y yo dije, no, pues esto es para acabar el mundo. Entonces trataba de acomodar este pasaje, trataba de acomodarlo en algún lugar. Y a veces lo veía como que eso estaba por todo el Apocalipsis. Pero no, déjeme decirle, hay pruebas suficientes para creer que Apocalipsis es cronológico. Suceden las cosas que están escritas en orden, así como están escritas. Hay que estudiarlo para darse cuenta, pero hay muchos versículos que lo dicen, que lo dejan ver. Por ejemplo, el séptimo sello, en el séptimo sello estaban las 7 trompetas. ¿Qué nos dice eso? Que después de los sellos vienen las trompetas del juicio, ¿no? Entonces quiere decir que esto tiene una cronología. Y así sucesivamente va a encontrar muchos rasgos que va a encontrar esa cronología. Pero este sexto sello tiene que ver precisamente con el comienzo de la ira de Dios sobre la tierra. Aquí es donde Dios pone su mano. Hasta aquí, esos 4 sellos es el trabajo del anticristo, montando su gobierno. El quinto sello son los que están clamando por justicia. Y el sexto sello, donde comienza el verdadero juicio de Dios, aunque los 7 años de la gran tribulación comienzan en el capítulo 6, versículo 1. De ahí en adelante comienzan, o sea, inmediatamente después del rapto, comienza la gran tribulación. Ahora, piense esto. Son 14 juicios apocalípticos, juicios que conmueven la tierra, juicios que estremecen al mundo. 14, ¿en cuánto tiempo? En 3 años y medio. No en 7 años. En 3 años y medio suceden todos estos cataclismos que son extraordinarios, que son cual nunca antes se había visto sobre la tierra. Quiere decir que cada año van a haber entre 3 y 4 catástrofes apocalípticas. Terribles, terribles, espantosas. No da tiempo ni de respirar. Va a ser terrible ese tiempo. Va a ser duro para la gente que viva en ese tiempo y que han puesto su esperanza en el mundo. Por eso es bueno que leamos aquí. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Son muchas cosas. ¿Puede imaginar que todo esto sucediera en un solo día? Un terremoto gigantesco. Un eclipse de luna total. Estrellas cayendo del cielo, o meteoros cayendo del cielo por miles. O sea, no habría tierra para soportar eso. Entonces yo supongo que viene escalonado, tal vez en un par de meses, tal vez. Pero es mucho juicio. Este terremoto que hay aquí es un terremoto, o sea, en Apocalipsis hay 3 terremotos grandes, pero este es el mayor. Posiblemente este es el que esperan que suceda en California, donde está la base del ¿cómo se llama? La base de la descomposición de la tierra a través de los 5 continentes. Pero ese terremoto tendrá que ver con todo el mundo, los 5 continentes. Puede imaginarse que durante esos días que está sucediendo eso tan terrible, el sol se oscurece y la luna comienza a verse como sangre, quién sabe por cuánto tiempo. Ahora fue 1 hora, no sé cuánto será aquel. ¿Cómo pueden acudir a las brigadas de socorro, si es que hay brigadas de socorro para ayudar? Yo creo que será un momento supremamente trágico. Luego las estrellas comienzan a caer, o los meteoros comienzan a caer en muchas partes. Eso va a causar destrucción de edificios, empresas, familias, hogares, ciudades, pueblos. Comienzan a ser asolados por la lluvia de estos meteoros. Quizás dure 1 día, 2 días o tal vez 1 semana. Porque lo que dice la Biblia se cumple, amén. Todo se ha cumplido, se está cumpliendo. ¿Por qué no se va a cumplir lo que falta? ¿Sabe lo que muchos esperaban en estos días? Era esto. Muchos esperaban esto. Este eclipse lunar esperaban que sucediera el 28 de septiembre. Pero yo pienso que aunque el interés y la emoción del pueblo porque venga el Señor pronto no los dejó ver que todavía no ha habido el rapto de la iglesia, que todavía no ha habido ¿cómo se llama? El gobierno del anticristo que comience a montarse, que ya casi se está montando. Todo esto está en el tapete, todo está ahí montado. Entonces todas estas cosas que están sucediendo aquí no sucedieron para el 28 de septiembre, porque todavía hay algunas profecías que tienen que cumplirse, que se pueden cumplir en un rato, en 1 semana o en 2 semanas. No necesariamente se va a demorar mucho tiempo. Pero piense que son solamente 3 años y medio sucediendo estas tragedias. Es todos los días, va a haber llanto, grito, la gente corre para un lado y para otro buscando refugio. No es como lo pintan las películas, la gente refugiándose, preparándose para irse con el Señor. Cristianos buscando a Dios ahora y pidiéndole perdón porque no estaban preparados, pero que ahora sí están preparados. Con Dios no se juega. Con Dios las cosas son serias. Así que no juguemos. No juguemos con el Señor, porque con el Señor las cosas son serias. Amén. Y esto no es para andar asustando a nadie tampoco. Es que Dios le ha dado el privilegio de ser hijo de Dios. Es que Dios le ha dado el privilegio de pertenecer a su familia. Dios le ha dado el privilegio de tener parte entre los escogidos. No escogió a los ricos, ni a los poderosos, ni gente grande y famosa. Todo lo contrario, escogió gente humilde, que se humilla para buscar su presencia, que le da importancia a su presencia. Esto es terrible, hermano. Es terrible cuando estas cosas comiencen a suceder. Esto que sucede en esos días es tan terrible que los siguientes versículos nos muestran la condición de la gente de esos días. O sea, no es que le pongamos salsa y sabor a esto, es que así es.
Después de que están sucediendo todas estas cosas, dice el versículo 15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Asustados, pero usted no ve a nadie que se arrepiente. No hay nada de arrepentimiento ahí entre los gentiles. Solamente se ve gente desesperada que quiere esconderse y huir de Dios. Pero yo no veo a nadie que se arrepienta. Aún más, el juicio iba para más. El sexto sello iba para más. El sexto sello, los ángeles iban a detener los aires. ¿Usted sabe qué sucede en la tierra si no hay aire? La contaminación, las enfermedades, la muerte, la asfixia en la que morirán muchos. Y Dios tenía eso en su mente y en sus planes, porque la corrupción había llegado hasta el cielo, peor que los días de Sodoma y de Gomorra, peor que los días del diluvio. Y tal vez Dios dijo, no más, ya hasta aquí llegamos. Y Dios iba a destruir la tierra con esto. Pero el gemido de los que estaban en el altar, los decapitados, que le pedían a Dios justicia, conmovió el corazón de Dios. Porque Dios es compasivo y misericordioso. Y a pesar que Dios no quería ver más toda esta corrupción y inmoralidad que nosotros vemos. Yo a veces pienso, hermano, si a mí me indigna y a mí me molesta el desorden moral y la violencia en que vivimos, cuánto más a ese Dios santo de la Biblia. Y Él lo iba a destruir todo. Pero vino una nueva orden de Dios. Capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie, después de estos juicios, sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subió de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, para que no lo dudaran ni los ángeles, que venía de parte de Dios. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y detuvo el juicio. Lo detuvo por un momento, porque más adelante usted va a ver esos juicios también. Ahora, con esto, hermano, a mí me dice que estamos viviendo en una situación desesperada. El pecado y la maldad crecen de una forma increíble. Al mundo lo que le importa es acabar las guerras, y temporalmente el anticristo las va a acabar. Esa es el único buen objetivo que él puede alcanzar: acabar las guerras. Sin embargo, esto no es nada, por causa de que no se interesan en el pecado. El pecado crece como un hervidero cual nunca antes ha habido sobre la tierra. El 29 de septiembre, solo un día después de esta luna roja, Rusia se posicionó de Siria. Tomemos esto en serio. Oiga las noticias. Préstele atención a esto, porque esto tiene mucho que ver con Israel. Estados Unidos lo sabe. Bueno, posiblemente el presidente que tenemos no lo sabe, pero Estados Unidos lo sabe. Lo sabe Europa y lo sabe Israel, y no se van a quedar callados. Le aseguro que Israel no se va a quedar callado. Aún más, cuando usted lee bien detenidamente Ezequiel, usted se da cuenta que parece que es Israel el que destruye a Damasco. Quiere decir que la desesperación de Israel llega hasta el colmo de destruir a Damasco. Y entonces es cuando las naciones dicen, no podemos soportar a Israel, hay que raerlo sobre la tierra. Y eso va a marcar ahora sí, cuando usted esté viendo eso,
Usted prepárese porque en la madrugada o a la medianoche Jesús viene por su iglesia. Todo está montado, está preparado para la venida del Señor. Las profecías que faltan en cualquier momento pueden terminar. Mire, Siria, Rusia y las naciones vecinas, ellos quieren la destrucción de Israel. Lo han dicho, lo han prometido y están allí en Siria para intentarlo. Ese es el plan, el propósito, la razón por la que están allí. Todo ese alboroto profético que hemos tenido en estos días es por querer ponerle fechas a las cosas. No tenemos autorización para ponerle fechas. Pero que va a suceder. Y que es pronto, va a suceder pronto. Yo me sueño ya con vestiduras blancas en el cielo. Yo sé que el Señor viene. No sé si en pocos días, en un par de años. No sé si Rusia se retroceda, porque usted sabe, el diablo juega. Él juega la guerra. No sé si ellos se retrocedan, se cambia el panorama, hay otros aspectos. La economía sigue oprimiendo a las naciones. Los billetes de las naciones no van a funcionar muy pronto. Usted lo sabe, su pastora lo sabe también. Así que esos billetes que tenemos, si los podemos aprovechar en estos días, hay que aprovecharlos, porque mañana no van a servir para nada. Ahora, no hagamos los de Nicaragua, ¿no? Que vendieron todo, se quedaron en la calle. No, hay que prepararse, hay que prepararse. Hay que estar preparado porque los días son difíciles. Hermano, si nosotros nos escandalizamos con todo esto, ¿cuánto más Dios? ¿Usted no cree que Dios está desesperado por acabar todo? ¿Sabe por qué Dios no ha acabado todo? Porque hay hermanos que están orando, Señor, permite que mi madre se convierta. Permite que mi tío se convierta. Permite, Señor, que mi abuelo se convierta. Permite que mis hijos se conviertan. Y el Señor está oyendo eso. Y está diciéndole, sí, pero váyase y hábleles. Ya oró, ya lo oí, ahora váyase y hábleles. O llámelo por teléfono, mándeles cartas, dígale cosas. Porque es el tiempo, hermano. Si usted quiere verse solo en el cielo, pues no les hable a ellos. Pero usted quiere ver a su familia, usted es responsable por ellos. Tenemos que hablarles, es el tiempo de hablarles, es el tiempo de despertar, es el tiempo de orar y de decirle, Señor, despiértame, estoy dormido. Quiero, Señor, estar despierto porque los días se están llegando, se están acortando cada día más, se está estrechando el espacio para la iglesia. Vamos a hablar del Señor, vamos a testificar de Cristo, a decirle todo lo que Él ha hecho en nosotros. Vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo si es que todavía hay tiempo. Y vamos a decirle al Señor que yo quiero irme. Vamos a estar en pie y vamos a decirle al Señor. Hoy es un día, hermano, de decirle al Señor, yo tomo en serio esta palabra. Yo tomo en serio esta palabra. Esta palabra viene de Dios.